Recientemente fueron lanzados los especiales de Navidad de los Guardianes de la Galaxia y el tercer trailer de su tercera película respectivamente, en el que vimos cosas interesantes y hacía referencias a los cómics o datos que podían revelar detalles de la película, ya sean de menor o mayor. Es por eso que quise aprovechar esto para realizar un iceberg del grupo, ya que nunca he hablado de los Guardianes en el canal. Así que sin nada más que decir, yo soy Charlie del Refugio Arácnido y aquí comenzamos. Star-Lord hizo su debut en los cómics de Marvel Preview número 4 en 1976 y este fue presentado como un oficial de policía intergaláctico que emprendería un gran viaje cósmico como lo imaginó su creador y escritor Steve Englehart. Esto no sucedió ya que este último dejó el título con bastante rapidez, por lo que en este momento de la historia de Marvel Comics no tenía ninguna conexión con los Guardianes de la Galaxia que se había presentado originalmente en 1969, y no fue hasta el reboot de los 2000 que fue integrado ahora sí en el equipo. Como dijimos previamente, cuando fue introducido en el universo Marvel, Star-Lord no era el rebelde y relajado héroe que todos conocemos y amamos, sino que era todo lo contrario. Al principio de su carrera como superhéroe, este luchó contra un villano llamado Fallen One, que resultó ser un heraldo de Galactus que viajó por todo el universo destruyendo planetas para matar el hambre de su jefe. Después de una batalla brutal, Star-Lord optó por destruir un pequeño planeta y usarlo como su onda de energía resultante para derrotar a dicho villano. Este plan tuvo éxito, pero le costó muy caro ya que perdió a Shiv y quedó gravemente herido. Las heridas que le fueron provocadas a Peter Quill eran tan graves que le fueron equipados implantes cibernéticos en el ojo izquierdo y el cerebro tras salvar su vida. Esto resultó en que Star-Lord tuviera un aspecto más amenazante. Sin embargo, afortunadamente para Quill, los implantes tuvieron sus beneficios, ya que el implante cerebral le permitió recordar perfectamente todo lo que vio, mientras que su ojo robótico le permitió detectar rastros de energía. Al igual que muchos personajes de la casa editorial de Marvel, antes de recibir los poderes, Drax el Destructor vivió una vida bastante normal. Durante la intensa batalla espacial en el número 32 de Captain Marvel de 1966, Thanos restauró la memoria completa y trágica de los orígenes del Destructor para romper el espíritu de Drax y aplastarlo de una vez por todas. Aquí es donde entra la verdadera identidad de Drax, que es Arthur Douglas, agente de bienes raíces de Burbank, California, y además es saxofonista. De camino a Las Vegas con su esposa y su hija para asistir a un concierto de Elvis, este logró alcanzar a ver la nave de Thanos en el cielo. El titán loco no quería ser descubierto, así que destruyó el carro y pensó que Arthur y su familia habían muerto. Sin embargo, Thanos no sabía que casi había asegurado la creación de uno de sus enemigos más poderosos, que fue Drax. Esto fue cambiado en las películas, ya que se nos dice que Drax en realidad se trata de un alienígena. Sin embargo, este sí perdió su familia, pero a manos de Ronan el Acusador y no de Thanos. Hasta antes de que empezara a aparecer en los cómics de los Guardianes de la Galaxia, en los casi 30 años de creación de Rocket Raccoon, este solo había aparecido en 10 cómics. Aunque apareció por primera vez en 1976 como un mapache llamado Rocky, pasaron casi 10 años antes de que se volviera a aparecer en The Incredible Hulk número 271. Este finalmente obtuvo su propia miniserie en el año 1985, seguida de una aparición en el número 15 de Quasar y en 3 números de She-Hulk. Este personaje estaba destinado a servir como un personaje secundario, si acaso terciario, pero en el reboot del 2008 los escritores y artistas de Marvel lo trajeron de vuelta para más historias y ahora es uno de los personajes más conocidos no solo dentro de los cómics sino también dentro de las películas.
Es la frase más conocida del personaje de Groot, el cual solo consiste en decir su nombre y ya. Sin embargo, de acuerdo con los cómics, la razón por la que dice esto es que mientras el personaje va envejeciendo pierde la capacidad de articular otras palabras, por lo que se limita a decir su nombre, aunque pese a esta limitación, la manera en cómo dice la frase se puede interpretar de varias formas, de acuerdo con el lenguaje de su raza. El Awesome Mix Volumen 1 y el Volumen 2 son una serie de pistas musicales que eran un regalo de la madre de Peter Quill hacia su hijo. En la película, varias canciones van más o menos ligadas a ciertos momentos de la película que lo hacen emotivos. Estas pistas se conforman en su mayoría por canciones de los 70s y 80s. Cuando salió la primera película, estas fueron bastante escuchadas, tanto así que estuvieron en el primer lugar por algún tiempo como de las canciones más reproducidas. Esta serie de canciones causaron un impacto en la cultura popular bastante grande, que han hecho que varias personas de mi generación han empezado a escuchar canciones retro, pero también esto ha sido aprovechado por las propias compañías de cine para meter canciones antiguas, aunque estas últimas no tienen el mismo impacto por no estar ligadas a la trama. Se espera que en la última película también se cuente con el respectivo Awesome Mix Volumen 3. Peter Quill y Kitty Pryde de los X-Men se llevaron muy bien cuando estos hicieron su crossover cuando Jean Grey estaba siendo enjuiciada. Esto en un principio comenzó como un pequeño coqueteo inocente que llevó a Quill a dejarle su teléfono para que los dos se comunicaran a grandes distancias, pero esto después pasó a desarrollar de sentimientos reales del uno por el otro y comenzaron una relación a larga distancia. Posterior a eso, Star-Lord termina capturado por un grupo de mercenarios llamados los Slaughter Squad durante una cita telefónica programada y Kitty toma prestado un Quinjet para volar al espacio y rescatarlo. En estos cómics se hizo muy popular su relación y muchos fanáticos empezaron a usar el término de Starcat para referirse a la pareja. Después de los eventos de Black Borders, Peter de alguna manera logró arrodillarse en gravedad cero y le hizo la pregunta a Kitty, quien aceptó. Entonces llegó Secret Wars y reorganizó todo el universo. Kitty murió dejando a Star-Lord destrozado. Cuando el mundo fue restaurado y Kitty regresó de entre los muertos, habían sucedido tantas cosas que los dos decidieron darse un descanso mutuo. En los cómics del 2013, Iron Man llegó a formar parte de los Guardianes de la Galaxia. Esto fue en el volumen 3 y en el primer número. Esto se debió a que Tony Stark estaba estresado por todo lo que sucedió en la Tierra y quería escapar, por lo que decidió unirse al equipo no solo para ayudarlos en contra de las fuerzas cósmicas, sino que también para relajarse de todo lo que había pasado en los últimos años. Pues recordemos que habían pasado cosas bastante estresantes para el Hombre de Hierro, como Civil War, Avengers Disassemble, la Secret Invasion, la pelea de Avengers contra X-Men, etc. Algo característico de este run es que Iron Man tuvo una armadura casi en su totalidad roja con ciertos detalles en dorado, a diferencia de la armadura clásica que todos conocemos, que todavía ciertas partes cubren casi todo de dorado y algunas son rojas. La versión moderna y conocida de Drax difiere mucho de la que se presentó en los años 60, creada por Jim Starlin, que lucía una capa morada, una piel verde brillante, un comportamiento más sofisticado. El escritor Keith Giffen, quien se hizo cargo de la última serie de Thanos de Starlin, marcaría el comienzo de la edad moderna de los personajes cósmicos de Marvel con su cómic de Drax el Destructor Earthfall. En esta historia, Giffen le daría a Drax los característicos tatuajes, la preferencia de no usar camisas y cuchillos, y reduciría su inteligencia a un nivel infantil, que fue más o menos lo que le pasó en las películas. Obviamente esto fue usado como base para tomarlo en el MCU. Groot solo puede decir 3 palabras: yo soy Groot, y sin embargo, dependiendo de la inflexión y el tono de voz, estas simples 3 palabras son en realidad el idioma a través del cual se comunica. Obviamente es un lenguaje difícil de comprender, pero Rocket siempre parece entender lo que Groot quiere decir. Parece que
Rocket inventa lo que Groot pretende con sus palabras, pero la realidad es que Rocket realmente entiende el extraño lenguaje de Groot, debido a que Rocket ha pasado más tiempo con Groot que con nadie. Comprende todas las matices de las palabras y la forma en la que Groot las dice. Siguiendo con esto, obviamente muchos pueden sorprenderse por el hecho de que en realidad Groot ha dicho más cosas que yo soy Groot en algunos cómics. Esto es especialmente cierto en las primeras historias. Sin embargo, su forma de hablar cambió con el tiempo y hay una trágica razón. Y es que Groot tiene una enfermedad degenerativa. De hecho, su raza tiene la misma enfermedad degenerativa que Groot. Es parte de su composición genética y esencialmente lo que sucede es que con el tiempo sus laringes comienzan a cerrarse, por lo que pierden la capacidad de pronunciar todas las palabras con la excepción del I am Groot. Sin embargo, esto no explica por qué, por ejemplo, con Baby Groot solo se puede decir eso en las películas. Obviamente en los cómics es diferente. En los cómics, los Nova Corps tienen un mayor alcance y son mucho más poderosos, pues estos son soldados que tienen la capacidad de volar por el espacio a velocidades increíbles, protegerse del daño letal y disparar ráfagas de energía con sus manos. Obviamente, usando este increíble poder, los Nova Corps pretenden proteger la galaxia de Andrómeda de las amenazas alienígenas. Esta organización la vimos en la primera película de los Guardianes de la Galaxia. Sin embargo, muchos de ellos eran como soldados comunes y corrientes, tomando en cuenta que están en el espacio, pues nunca vimos a ningún usuario de la Nova Force propiamente que pudiera lanzar rayos y todo eso. Adam Warlock y Thanos han tenido una relación bastante difícil. En primera instancia, de su conflicto ocurrió cuando Adam se unió a los Vengadores para evitar que Thanos recolectara todas las gemas del infinito y finalmente convirtió a Thanos en piedra para acabar con él. Después Thanos resucitó y recogió otra vez las gemas del infinito y Warlock, convencido de ayudarlo en su derrota nuevamente, Thanos en algún momento también encuentra el arma de Warlock en el Dormitorio de la Muerte que lo acompañó de regreso a la Tierra de los Vivos. El arma adquiere una forma humana y sigue a Thanos durante algunos viajes. Y estos son solo dos ejemplos de los muchos encuentros que tuvieron los dos personajes, de los cuales la mayoría siempre han terminado en pelea. Esta rivalidad muy difícilmente la podremos ver en las películas, ya que por ejemplo ambos Thanos están muertos. El primero porque Thor le cortó la cabeza y el segundo porque fue desaparecido con el chasquido de Thanos, y en segunda porque Adam Warlock apenas va a hacer su primera aparición en las películas en Guardianes de la Galaxia volumen 3. Richard Rider es un humano que se convirtió en el último miembro sobreviviente de los Nova Corps después de que Xandar fuera aniquilado. Después de estos eventos, Rider tuvo que absorber todo el poder de los Nova Corps en su cuerpo, y aunque lo hizo más poderoso, también lo convirtió en el único miembro sobreviviente de dicha organización. Cuando el último miembro sobreviviente de la élite de Xandar, Roman Day, estaba viviendo sus últimos momentos, seleccionó a un estudiante de secundaria en Nueva York que era Richard Rider para reemplazarlo como Nova. Rider recibió el uniforme y los poderes de la Fuerza Nova. Y sí, les hace conocido, pues no es coincidencia. Recientemente se dijo que el actor Will Poulter había sido elegido como Warlock en la tercera película de los Guardianes de la Galaxia. Previamente ya se le había hecho mención o referencia en las películas anteriores. Por ejemplo, en la primera película supuestamente vemos su capullo, pero este era falso, y en la segunda, en la escena post créditos, ahora sí lo vemos genuinamente. Pero fue hasta esta película que va a ser su primera aparición, aunque se desconoce qué rol pueda tener, ya que el personaje en su mayoría está ligado a historias que tengan que ver con el Titán Loco o con las gemas del infinito. Otra de las versiones más conocidas desde Nova es Sam Alexander, que es un superhéroe de 13 años que asume el papel de Nova después de la aparentemente muerte de Richard Rider. Es compañero de Miss Marvel en el grupo de The Champions y probablemente en el futuro pueda formar parte de los Young Avengers, al menos en las películas.
Recientemente se estrenó el especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia, el cual trata de que Drax y Mantis buscan hacer feliz a Peter Quill, ya que se encuentra triste tras la muerte de Gamora y el rechazo de su variante en Infinity War y Endgame. Por lo que de regalo de Navidad buscan llevarse a Kevin Bacon para que conozca a Star-Lord, pues es bien sabido que Peter es gran admirador del actor. Al final esto resultó en un fracaso, ya que el dúo se dio cuenta de que no era una especie de superhéroe, sino un actor común y corriente. Para arreglar esto, Kevin dice palabras motivacionales que le levantan la moral al grupo, que eventualmente concluye en la revelación de que Mantis y Star-Lord son medios hermanos por parte de Ego. Algo a destacar es que algunas de las viñetas que aparecen dentro del intro de Marvel Studios son referencias a cómics donde aparecen los X-Men, y otra es que esta es la segunda participación de Kevin Bacon en un proyecto relacionado con Marvel, ya que el primero fue X-Men First Class, en el que interpretó a Sebastian Shaw, el líder del Hellfire Club. Ante la ausencia de los Cuatro Fantásticos, los Guardianes de la Galaxia pasaron a ser su reemplazo espiritual, más que nada por ser un equipo de superhéroes que se puede catalogar como familia, por tener aventuras en el espacio y porque en mayor o en menor medida, al menos en las películas, comparten a los mismos villanos. No es sorpresa que cuando fue anunciada la primera película de los Guardianes de la Galaxia, nadie esperaba nada de ella, pues los personajes, pese a que habían tenido un relanzamiento en el año 2008, estos no eran lo suficientemente conocidos dentro del colectivo casual y ajeno a los cómics. Sumado a que el cast estaba conformado casi en su mayoría de actores desconocidos, con excepción de Bradley Cooper y Vin Diesel, y que el presupuesto de la película era bastante bajo, todo parecía ir en contra para que la película fracasara. Sin embargo, James Gunn logró darle la vuelta al asunto, pues convirtió a personajes de tercera o cuarta línea de Marvel en iconos de la cultura popular, tanto así que no solo catapultó a la fama a sus protagonistas, sino que también le dio oportunidad a Marvel de que se hicieran más filmes acerca de personajes que no fueran tan conocidos. Aunque al final eso resultó medio contraproducente, si no miran cómo le fueron a Eternals y a Shang-Chi en taquilla. Un detalle que muy pocos fans conocen es que el Thanos que salió en la primera película de los Vengadores no fue interpretado por Josh Brolin, sino fue por Damon Poitier. Sin embargo, para adaptarse a un papel más importante en las próximas fases del MCU, el personaje fue rediseñado y Josh Brolin fue quien interpretó al personaje hasta la primera película de los Guardianes de la Galaxia. En una de las tantas aventuras que tuvo el agente en Venom fue cuando fue enviado a los confines del espacio gracias a una misión de los Vengadores, pues querían a alguien que trabajara con los Guardianes de la Galaxia representando a los héroes más poderosos del planeta y eligieron a Flash. Juntos, el agente Venom y los Guardianes de la Galaxia lucharon contra villanos en el espacio y Flash terminó llevando al equipo a la ubicación del origen del simbionte, donde Flash pudo ayudar a curar a Venom de la corrupción que este siempre lo atormentaba. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, entretenido. Recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ningún video. Yo soy Charlie del Refugio Arácnido y nos vemos hasta la próxima.